irás a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré, tomado de tu mano siempre vencí. Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de El Libro de Daniel. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y qué bueno poder reunirnos por estos medios, poder aprender juntos y compartir este pequeño tiempo. Bueno, hemos estado estudiando nuestro libro de Daniel, ya vamos en el capítulo 7. Qué tremendo, llevamos 22 lecciones, ¿no? 22 lecciones, cada una de ellas muy interesantes. Son lecciones donde no solo aprendemos de la parte histórica, la parte profética, sino que también aprendemos de cosas que nosotros tenemos que aprender para también en nuestro diario vivir, ¿no? Exacto, para poner en práctica, que es lo más importante. Cómo mejorar nuestra relación con Dios, cómo valorar todos los tiempos que Dios nos da, en fin, o sea, esto ha sido maravilloso para todos y la verdad es que es recomendable 100%. Vale la pena. Bueno, para el día de hoy estaremos estudiando unos versículos, del capítulo 7. A nuestra lección del día de hoy la hemos titulado Dios aún está en el trono. Amén, amén, para que no nos asustemos. Es que muchas veces cuando uno trata de temas proféticos, porque mire, normalmente tenemos que tener en cuenta esto: los tiempos siempre van a ser más difíciles. Dios nunca prometió de que esto fuera mejor. Cuando usted va a una parte y a usted le ofrecen o le dicen que es que los tiempos del futuro van a ser mejor que los de antes por la tecnología, por lo que quieran, eso es mentira. O sea, todo esto va a traer más dificultad. Aún hoy estamos viviendo dificultad. Sí. Vemos los gobiernos como están de horribles, cómo está la decadencia de las familias, de las personas, en fin. Ahorita estamos viviendo desastre tras desastre y van a venir más. Pero la ventaja que nosotros tenemos es cuando conocemos de primera mano, porque este libro de Daniel es, mire, decía, creo que Billy Graham hablaba de que cuando uno va a estudiar el libro de Daniel, tiene que tener el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el periódico de hoy. Sí. Porque si usted puede mirar el periódico de hoy, todos estos libros le dan a uno lo que está aconteciendo el día de hoy. Entonces, cuando nosotros conocemos el panorama entero, completo, entonces nos damos cuenta de que es que Dios está aún en el trono. Amén. De que las cosas que están sucediendo no se le han salido de las manos de Dios, que Dios es todopoderoso y que Él todo lo tiene bajo control, sino que permite que pasen estas cosas, ciertas cosas, para que todos deduzcamos y llegamos a ese convencimiento, como hablamos en esa conclusión, ¿no? Y a esa oración, hacerla de corazón, como hablamos en la anterior lección del Padre Nuestro, que decimos: venga a nosotros tu reino ya, por favor, porque definitivamente nadie puede gobernar como lo puede hacer Dios. Sí, precisamente la semana pasada estuvimos hablando acerca de ese sueño que Dios le dio a Daniel de las 4 bestias, ¿no?
que vimos que las cuales representaban reinos humanos, dice, y vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro, pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 4 cuernos. Estos son fragmentos de lo que vimos la semana pasada. De aquí sale de nuevo esa reaparición en los últimos tiempos, ¿no? De lo que hablábamos del Imperio Romano, que unido a otros 9 países, de los cuales desea que sale un cuerno pequeño, que a su vez sale el último, del cual, este último cuerno pequeño, del cual dice Daniel. ¿No? Acordémonos que cuando Dios le da la revelación a Daniel de la estatua de Nabucodonosor, él tiene 10 dedos la estatua, que son de barro y de hierro. Cuando ve la visión, Daniel dice que van a haber 10 cuernos y que esos 10 cuernos van a desaparecer 3 y de esos 3 va a salir un cuerno pequeño, que es el que se denomina el anticristo, que es entre el medio de esos 10 y los 10 cuernos o los 10 dedos se asimilan o se dicen, los eruditos dicen que lo más probable es que sean 10 países que se unan en Europa para gobernar, para dominar el mundo, digámoslo así, una alianza, ¿no? Como esos convenios que ahora el G10, el G20, el G4, entonces los más poderosos, pero va a haber un G10, digámoslo así, que va a tratar de tomar como el poder económico y todo eso. De hecho, si nosotros vemos en Europa, ha habido cierta unificación y mucha gente dice que es que ya estamos a puertas porque es que ya, por ejemplo, hay una moneda que ya es en Europa una sola, que falta creo que el Reino Unido y no sé qué otro país está, pero en este momentico casi todo se maneja en base al euro. Entonces, ¿el euro qué es? Es la unificación de la moneda y así como han unificado esa moneda, también van a unificar de pronto la economía y todo eso, se van a volver una potencia mundial. Y estos 10 países son los que van a tratar de dominar el mundo, pero de ahí, de esos 10 países, de esos 10 dedos, de esos 10 cuernos, va a salir uno, que es el anticristo, que va a tomar el poder de todo, el último poder, la última bestia. Lo que decía esto acerca de Daniel, dice, mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Bueno, ahí vemos que ese último cuerno se dice que va a ser el anticristo, que va a venir a gobernar, pero como lo describe Daniel, esta última bestia que sale después de la unión, que tú acabas de decir, de esas 10 naciones, no tenía descripción alguna por lo aterradora, ¿no? Que como lo llama Daniel, y espantoso, ¿no? Claro, porque es que la primera bestia, ¿se acuerdan? Se parecía a un león que tenía esto, era raro y era todo. El segundo era un oso y el tercero que era fuerte y el otro era un leopardo que era muy sagaz porque ese se consideraba muy rápido, muy veloz, porque en 10 años se tomó todo el mundo, que fue Alejandro Magno. Y el cuarto dice que es una bestia aterradora, no es una bestia inclusive que ni siquiera tiene cómo describirla. Entonces, esa cuarta bestia es Egipto, pero recuerden, Egipto es Roma, y el Imperio Romano todavía hay un destello de eso, que es la Iglesia Romana, que todavía está, el Vaticano hace parte de la ONU, y después esto va a volver otra vez a coger poder y va a ser parte de esas 10 naciones de donde va a salir esa bestia abominable. La bestia en sí no, Roma fue muy mala, fue horriblemente dominante, hicieron en nombre de la iglesia inclusive muchas atrocidades y muchos, como el daño que se hizo, ¿te acuerdas? De la Inquisición y todas estas cosas, porque estaba detrás de eso el poder romano, pero ahora se ha disminuido al Vaticano, pero más adelante va a volver a agarrar poder. Y ese pequeño, va a ser de un pequeño país de esos, el anticristo, que es el que va a tomar como la vocería, el control, y va a poder dominar a todo el mundo y va a poder tener una elocuencia, ¿no? Sí, pero es que aquí dice algo, y es que dice que tenía ojos, ¿no?
Entonces, digamos que esto puede significar que tenía gran conocimiento, gran entendimiento, mucha información que va a utilizar para gobernar, lo que tú dices, tomarse como el gobierno, pero habla de algo, dice que también tenía una boca arrogante, que es la que utilizará para convencer a casi toda la humanidad. Claro, entonces al anticristo, y más adelante lo vamos a ver, porque en estos últimos capítulos se va a hablar mucho acerca del anticristo, se va a describir más o menos lo que él va a hacer y todo, pero ¿para qué? Con dos propósitos pensamos nosotros que lo hace el Señor. Primero, el primer propósito es para que nosotros entendamos y sepamos lo que va a acontecer al final, y nos da la oportunidad, Dios, de que al reconocer a Jesucristo como el Salvador, el sacrificio de la cruz, nosotros lo reconocemos a Él y ya somos salvos, o sea que vamos a ser librados de eso. O sea, nos está diciendo por un lado esto. Segundo, de que este imperio, este reino, esta bestia horrible, no va a ser para siempre, va a ser controlada y va a tener un final al tiempo, a un tiempo determinado. Y tercero es que cuando nosotros sabemos eso, podemos entender que Dios está en el trono y que nosotros necesitamos el gobierno de Dios urgentemente. Amén. Porque no hay otra solución, no hay otro gobierno, no hay otro reino que pueda reinar como puede reinar Dios. Sí, porque esta bestia del final comprueba algo muy interesante. Tú lo acabas de decir, y que a nuestra manera de ver, Dios le llama bestia a esos gobiernos, ¿no? Porque es que ninguno de estos está gobernando con justicia y parcialidad. Hoy podría decir uno de muchos gobiernos, sino de todos los gobiernos, decir, es mucha bestia, Dios mío, ¿cómo hace una cosa de esas? ¿Cómo puede decir esto, Dios mío? ¡Qué bestia! Ya, relájate. Por eso Dios permite que pasen todos estos reinos, para que, tú lo acabas de decir, para que nos demos cuenta, para que anhelemos tener un reino bueno, justo, y el único que va a prevalecer para siempre, y es el reino por el cual ustedes y nosotros oramos, como lo hablábamos la semana pasada, y es el reino de Dios. Que ese reino venga, que ese será el último reino que va a existir por el resto de la eternidad. Amén. Entonces, algo importante que tengamos en cuenta. Bueno, continuemos entonces con nuestro estudio de este capítulo 7, donde Daniel tiene una visión del trono de Dios. Qué bonito. Vamos a leer Daniel 7, 9 y 10. Amén. Dice: observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Amén. Wow. Bueno, mire, la descripción de este trono también la podemos ver en Ezequiel 1, en Apocalipsis 4. Tomen nota para que ustedes allí en casita puedan verificar esto. Ezequiel 1, Apocalipsis 4, también se ven las descripciones de este trono, ¿no? Y no se contradicen entre los unos y los otros. Ustedes los pueden leer. Básicamente en Ezequiel 1, 26, 28, ahí está la descripción clara de lo que es el trono de Dios, como Dios se lo muestra a Ezequiel, después como Dios se lo muestra a Daniel, que lo vemos, y después también se lo muestra a Juan, y eso es algo maravilloso porque vemos la majestuosidad de lo que hay en el trono, alrededor, los tronos que hay ahí. El anciano de días, que es como si fuera Dios el Padre, está mostrándole como a Dios el Padre, y los ángeles alrededor, millones y millones y millones de ángeles alrededor. En Apocalipsis vemos 4 y 5, dice que están día y noche: santo, santo, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso. O sea que es algo maravilloso que nos describe Dios con todas estas bestias, Dios mío, de gobiernos y de reinos que han habido.
hombre, nos damos cuenta nosotros y debemos anhelar ese reino venidero que es el reino de Dios. Que va a ser un reino eterno. Amén. Miren, es bien impresionante, ¿no? Ver cómo ellos perciben ese trono de Dios. Pero cuando Daniel nos está describiendo aquí, él ve los tronos, ve ese anciano de días, como aparece en otras versiones, ¿no? Siendo mención a Dios el Padre, que se sienta en un trono a juzgar. Esta descripción de lo que hace Daniel aquí es algo que nosotros debemos tener en cuenta y saber de que vamos a ser juzgados. Es algo que nos están recordando allí. Pero afortunadamente, bendecidos somos los que hemos recibido a Jesús como Dios y Salvador, pues no vamos a pasar por ese juicio porque ya Jesús se presentó en nuestro lugar y recibió el castigo y la muerte que nosotros merecíamos en ese momento, ¿no? Amén, amén. Es muy importante tener en cuenta eso porque cuando nosotros recibimos a Cristo como Dios y Salvador, el Señor nos libra de todas estas cosas, ¿no? Y hay algo que vemos que es que el trono del Señor, de Dios, es un trono donde Él se sienta y ahí las funciones, una de las funciones que hace es eso, ¿no? Juzgar, mirar, indagar. Y Él está en este momento, nos está viendo a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Sí. Después que pasa a dar una descripción, ¿no? De cómo se veía Dios en ese momento. También nos habla parte de millones de ángeles que le servían. Además, también dice que se abrieron los libros. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Es que siempre que se habla de juicios, hay un libro. Y lo más importante para cada ser humano no es lo que hagamos en este mundo, ni las posesiones, ni renombre, ni incluso lo que hagamos para Dios. No, miremos bien importante lo que le dijo el Señor Jesús a los apóstoles. Sí, porque es que muchas veces nosotros creemos que todo lo que hacemos aquí en este mundo es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Es más importante de pronto tener o llenar de regalos a la familia, de tener posesiones, edificios, posgrados, maestrías, inteligencia, fama, poder, o sea, todas las cosas creemos que eso es más importante que todo, pero lo más importante de todo, vea, si uno no hace nada más en este mundo y solo hace esto, ya queda uno tranquilo. Y es que fue lo que Jesús le dijo a sus apóstoles el día en que les dio autoridad para ir a predicar, a sanar, a sacar demonios, que los apóstoles llegaron maravillados, ¿no? Y por eso el Señor Jesús, mire lo que les dijo. Leamos lo mejor en Lucas 10 del 17 al 20. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Wow, tremendo. Mire, aquí nos habla de que lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y esto se hace, esta inscripción de nuestros nombres en el libro de la vida, es en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador. Miren, además en Apocalipsis también nos muestra que en el juicio final estos libros son revelados. El apóstol Juan dice que habrá otro libro que va a ser el libro donde van a estar registradas ya las obras de cada uno, y el que no fue hallado en ese libro de la vida va a ser juzgado por sus obras. Amén. Es bien tricky esto porque hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y tú lo decías ahora, nosotros no vamos a pasar por ese juicio porque cuando nosotros
recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros ya fuimos juzgados. ¿Pero cuándo? Pero es que usted ya pagó la pena. Pero lléguele a la muerte. ¿Cuándo la pagué? Cuando Cristo murió por usted y por mí, ahí pagamos la pena, ahí fuimos condenados, ahí, o sea, incluso la ley internacional, la jurisprudencia internacional dice que si una persona fue juzgada por un delito, no puede volver a ser juzgada en ninguna otra parte por ese mismo delito. O sea, ya se pagó la pena. Jesucristo ya pagó una vez y para siempre, dicen Hebreos, por todos nuestros pecados. Entonces nosotros no tenemos por qué pagar por esos pecados otra vez. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que cumplió la condena que se había dictaminado sobre nosotros. ¿Cuál es la condena? Muerte. El alma que pecare morirá. Usted y yo y todos hemos pecado. Entonces no teníamos que morir para poder pagar por esa falta. Cristo muere por nosotros, así que nosotros no tenemos por qué morir. Así que nosotros ni vamos al juicio, porque cuando vayamos al juicio, no, el que le está escrito en el libro de la vida, ok, te siga. VIP, siga, no hay problema. Entonces, en eso es muy importante. Ese libro de la vida es donde están registrados todas las personas que por fe han creído en Jesucristo como Dios y Salvador, lo han aceptado, lo han invitado a sus vidas y han recibido de corazón ese sacrificio y que han creído en que Dios lo resucitó a los muertos. Con eso ya yo tengo la salvación, ya estoy anotado en el libro, ya no tengo ningún problema. El que no está anotado en el libro, el día del juicio va a ser juzgado por sus obras. Y si vamos a ver la balanza, ¿por qué? Porque el que da la balanza, el equilibrio de la balanza, ¿quién es? Es Jesucristo en la cruz. De resto, esa balanza, estamos fritos por esas obras. Usted va a decir, no, pero es que yo di regalos, yo di mercado, yo ayudé, yo fui esto, yo no fui tan malo, pero un solo pecado ya, una sola mentira, desnivela, porque nosotros no vamos a ser salvos por las obras que nosotros hagamos, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque si es por las obras, entonces sacan el libro, ok, vamos a mirar el libro de lo que usted hizo, ¿no? El otro libro que hay, vamos a juzgar por las obras. Entonces, estas son las obras buenas, pero estas son las obras malas. A ver, vamos a ver entonces qué nos dice Apocalipsis 20 del 11 al 13. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué fueron juzgados según sus obras? ¿Por qué? Porque no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue juzgado por sus obras. Nosotros tenemos obras buenas, pero también tenemos obras malas. Y las obras malas pesan más. ¿Sabe por qué? Porque por cada obra mala que nosotros hayamos hecho, tenemos que morir. Entonces, definitivamente no tenemos cómo salvarnos por nuestras propias obras. De hecho, las obras buenas que nosotros hacemos, dice la misma palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia, son toallas higiénicas usadas en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hace 2000 años, a eso se consideraba como una obra buena. Así que lo que usted ha hecho bueno es como una toalla higiénica. Entonces, imagínese cómo se van a ver las obras malas si las buenas son como eso. Entonces, eso es la ventaja que Dios nos da, y Dios nos muestra y nos revela todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos conciencia, para que dejemos ese duro y terco corazón y dejemos de ser tan religiosos, dejemos de ser tan prevenidos, tan bobos, porque es que no hay otra alternativa de ser bobo, porque es que si yo conozco de que yo me salvo gracias a que yo creo en Jesucristo, pues yo tengo que bajar mi cabeza y creer en el sacrificio de Cristo.
Mire, en la cruz habían dos ladrones, uno y no hizo caso, se empezó a burlar, empezó a decir bobadas y a hacerse el chistoso, y el otro dijo, hombre, no está viendo en la situación que estamos, nosotros nos merecemos esto, pero él no. Y el Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. ¿Y qué pasó? De cierto, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos la obra que él hizo en la cruz, la obra que hizo su Hijo en la cruz y la obra que hizo el Padre al resucitarlo al tercer día. Eso es todo lo que necesitamos para ser anotados en el libro. Eso, y tener la humildad suficiente de reconocer, ¿no? Nuestras faltas, sobre todo. Que solamente la gracia del Padre enviando a su Hijo nos puede mira que nosotros le hemos hablado, cuando habla de que los mares entregarán sus muertos, el Hades su muerto, cuando Jesucristo resucita, dice que cuando viene el rapto, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén en este momentico en la tierra, seremos arrebatados en un momento dado y nos iremos para el cielo. Esa es la promesa que tiene el Señor cuando nosotros tengamos el rapto. Entonces, ¿qué pasa? En el rapto van a venir los muertos en Cristo, van a venir todos los que estén en donde quiera que estén, o sea, los que estén en el mar, los que estén en el Hades, los que estén donde sea que estén, inmediatamente van a ser. ¿Quiénes quedan? ¿Cuáles muertos quedan? Los que no creyeron en Cristo. Entonces, esos van a resucitar al final en el juicio del trono blanco, que es el juicio final, porque van a haber unos juicios anteriores que son el juicio de las naciones vivientes, cuando venga Jesucristo, y después va a venir el último, es el gran juicio del trono blanco, donde ahí es que van a resucitar todos los de todas las épocas, todos, y ahí vienen y se van a ser juzgados por sus obras. Nosotros ni siquiera vamos a estar en ese juicio porque, como tú lo decías, VIP. Así es. Bueno, sigamos leyendo este interesante capítulo que primero nos revela que Dios está sentado en el trono, que tiene todo bajo control y que pase lo que pase, Él sigue siendo Dios, que está sentado en el trono. Y después de hacernos como esta interpretación de lo que es acerca del trono, Dios mismo y de Dios mismo y la función que va a hacer desde ese trono. Veremos cómo ese cuerno pequeño, o sea, ese anticristo va a ser destruido. No hay que darle como el tamaño que no se merece, es un pequeño cuerno. Lo que pasa es que ahí hay algo, o sea, hay algo porque es que Dios, y lo vamos a estudiar más adelante, Dios le va a dar autoridad, no Dios le da autoridad, Satanás le da la autoridad a él y Dios permite que él tenga determinada autoridad y va a ser duro para las personas que estén en ese momento en la tierra. ¿Por qué? Porque es que este tipo va a ser muy cruel, va a ser una bestia horrorizante, va a ser una bestia fea, mala, horrible lo que este tipo va a hacer por 3 años y medio, porque hay temporada, son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil para los que estén en ese momento en la tierra, porque está escrito. Pero ¿por qué lo hace Dios? Precisamente por eso que estamos diciendo, para que usted no tenga que vivir eso. O sea, Dios saca a su iglesia antes para que su iglesia, su novia, no pase por eso. Si usted tiene una novia, su esposa, usted está enamorado, usted ve el mal que de pronto va a venir, usted la saca, venga para acá, que vaya y va a pasar algo, porque la ama. Y Dios nos ama tanto que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. No estamos hablando de cualquier pelagato ahí, pero estamos viendo de que Dios también muestra de que ese tipo que en un momento dado se cree que no lo puede vencer nadie y vemos el poder tan grande, o van a ver, gracias a Dios nosotros no vamos a estar aquí, pero van a ver eso, tiene su determinado tiempo y tiene su límite. Sí, bueno, vamos a ver cómo leamos Daniel 7, 11 y 12 que dice así. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Bueno.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que a muchos les da miedo, les da como pánico, tú lo decías al principio, todo lo relacionado con las profecías, con los eventos finales, este capítulo lo que nos está aclarando en este momento es que Dios tiene el control de todo, Dios aún está en el trono. Y a pesar de que aparentemente esta bestia muestre mucho poderío, nunca va a ser mayor que el poder que tiene Dios. Amén, amén. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, van a ver, vienen cosas, nos asustan acontecimientos, nos asustan cosas, pero sabe que Dios está aún en el trono. Dios no está enfermo, Dios no está muerto, Dios aún no ha desistido y se ha volado ni nada de esas cosas, que es lo que a veces de pronto nosotros sentimos cuando vemos situaciones difíciles donde no vemos de pronto que las cosas mejoran y entonces antes empeoran las cosas y dice, pero ¿dónde está Dios? Pero ¿por qué pasan tantas cosas? No, Dios está consciente de todo eso, sino que Dios ha permitido que el hombre gobierne. ¿Para qué? Para que él más adelante, cuando gobierne, todo el mundo sepa y anhele de que él es el único que va a gobernar bien. Entonces, eso es en grosso modo como algo resumido de lo que va a acontecer hacia el futuro, y Dios nos da como ese vistazo, o sea, nos está dando un vistazo antes, o sea, nos está diciendo, hey, no te metas por ahí porque por ahí te va a salir un ladrón y te va a robar y te va a hacer daño y te va a hacer esto y esto y lo otro. Si uno hace caso, pues entonces dice, uy, no, yo no me voy por ahí, yo me voy por acá. Cambio de dirección, cambio de lo que sea. Si yo soy consciente, si yo estoy viendo las señales, si yo estoy con un corazón abierto, pero desafortunadamente la mayoría de personas hoy en día están enceguecidas y así les están diciendo, que va, eso es pura mentira, eso no me ponga a creer, eso es pura religión, eso no es. Fue por ahí en el Antiguo Testamento. Sí, eso no vengan con cuentos, que es que ustedes son religiosos, que ustedes son, inclusive ya en Canadá, ya el que hable de estas cosas, hay una ley que ya pusieron que la persona le están llamando a la predicación temas de odio, o sea, cuando alguien haga expresiones de odio, que es supuestamente la predicación en contra del pecado, entonces esa persona va a ser metida a la cárcel por 5 años. O sea, que esto que estamos haciendo quizás muy pronto va a ser prohibido y lo que hagamos nosotros nos puede causar la cárcel por 5 años, porque para ellos esto que estamos diciendo es una predicación de odio, porque estamos predicando en contra del pecado. Entonces, aprovechemos que ahora todavía podemos predicar, podemos escuchar esto, no dejemos que las cosas sean hasta muy tarde. Aprovechemos que todavía tenemos vida, de que todavía podemos arrepentirnos, de que todavía podemos invitar a Jesucristo como Dios y Salvador, porque va a llegar el momento en que Dios va a llevar a su iglesia, y el día que lleve su iglesia, lleva el Espíritu Santo, y ya no hay forma de salvarnos. Van a haber algunos que se salvan, pero ¿sabe qué? Van a ser decapitados, van a aguantar hambre, va a ser muy difícil el que una persona se salve en el periodo de la tribulación. Después lo vamos a ver más detenidamente de lo que va a pasar en estos 7 años, y la Biblia y el Señor nos revela todo esto y nos lo dejó precisamente para que hoy, después de 2600 años, nosotros pudiéramos conocer de mano directa de parte de Dios lo que va a pasar en el futuro. Cuidado que ya va a pasar esto, ojo con eso. Si usted sigue, no es problema suyo, pero se le dijo, se le advirtió, se le recomendó. Bueno, en los versículos que leímos anteriormente, estuvimos leyendo que Daniel dice que él seguía mirando la visión o el sueño. ¿Por qué? Porque él podía escuchar, oír las palabras arrogantes que decía el anticristo, las cuales Dios le permitía pues hasta determinado tiempo, ¿no? Aquí podemos ver también que Dios tiene todo en mené. ¿Se acuerdan de esa palabra mené? Los días contados. Y al resto de las bestias o los reinos antiguos se les permitió, dice que seguir viviendo por un poco más de tiempo. Esa palabrita mené, ¿no? Que fue escrita ahí por la mano de Dios para ese rey
¿cómo era que llamaba? Belsasar. Belsasar. El nieto de Nabucodonosor. Ajá. Entonces, el Mene Tekel Parsin quiere decir precisamente que los tiempos están contados, no solamente para cada persona, un Mene, sino también para los reinos, el segundo Mene, y el Tekel es que todos vamos a ser balanceados. Va a abrirse el libro de las obras, no el libro de la vida, porque el libro de la vida ya está para los que se van, y ahí es donde vamos a ser medidos, ese Tekel, vamos a ser pesados por las obras que hicimos. Y vamos a colocar de pronto a Jesucristo al otro lado y nosotros acá, a ver a ver si las obras de nosotros, van a pesar más que la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz, Jesucristo y la cruz, y nosotros aquí. ¿Cuál de los dos pesa más? No, pues que ¿cómo vamos a estar en balance? Tantos mercados que dimos, tantas cosas buenas. O sea, Jesucristo. Eso es nuestro pensamiento. Entonces, esa es la situación. El tekel o la medida o el juicio va a ser en base a Jesucristo. Así como nos mide, el pecado está aquí, Jesucristo está aquí, está pago, estamos así. Entonces, quitemos a Jesucristo y parémonos aquí. Está el pecado, y estamos nosotros y está Cristo. O sea, en base a Cristo. ¿Quién pesa más? ¿Las obras de Cristo o nuestras obras? Muy difícil. Porque si nuestras obras llegan al peso exacto de Cristo, entonces podemos ser salvos, pero nunca van a llegar, nunca. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos que vivir, tenemos que tener en cuenta. Nuestro tekel, nuestras obras nunca van a ser suficientes porque no van a llegar al peso necesario de Cristo Jesús en la cruz. Y ese equilibrio está muy disparejo, no vamos a llegar, nadie va a llegar, nadie lo puede hacer, así que lo mejor es unirse a Dios, unirse al equipo ganador, unirse al que ya venció, porque es que Cristo ya venció en la cruz, dejar tanta arrogancia, dejar tanta vanidad, dejar tanta estupidez y empezar a pensar, a doblar rodillas, a doblar el orgullo, a pedir perdón, a recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, porque es el único que nos va a llevar a la victoria. Amén. A ese trono de la gracia, porque Dios está sentado en el trono, porque Dios tiene control de todo. Así veamos las cosas difíciles, así veamos estos presidentes que cada vez son peores, así veamos los reinos que están horriblemente. Está manejado por bestias. Sí, desafortunadamente, y hoy en día vemos las estupideces que sacan las leyes tan estúpidas, inclusive diciendo, alguien estaba hablando no me acuerdo en qué país está hablando de que por una ley, creo que fue en Chile o no sé, bueno, en alguno de estos países, de que por el bien de los niños y a favor de los niños, entonces para aprobar la pedofilia, ¿no? Porque es que eso fue una tesis que hicieron los estudiantes y la presentaron a favor de la pedofilia, o sea que en bienestar de los niños están pensando, nosotros somos la voz de los niños, entonces para que la pedofilia sea legal. O sea, ¿en qué cabeza, en qué estupidez? Aquí en Canadá una persona, un padre de familia, si tiene un hijo de 10, 12 años y ese niño se quiere cambiar el sexo y si no lo aprueba se va a la cárcel 5 años, el papá. Cuando anteriormente el papá era el que decidía, la mamá era el que decidían qué va a estudiar el niño, qué es lo que quiere, y eso es una facultad, era una facultad de la casa. Ya en Canadá no es así. Canadá es de los países más corrompidos que hay en el mundo. De hecho, saca el primer ministro de este país, saca $4,000 billones para repartirlos en todas las embajadas del mundo para apoyar el aborto, para apoyar esta de género, ¿cómo se llama eso? La igualdad de género y todas estas cosas, 4,000 millones para todo el mundo. O sea, de nuestros impuestos, de lo que trabajamos nosotros, estamos pagando para que saquen títulos de aborto y de vivan los hogares del mismo sexo y todas estas cosas y que la gente se pueda cambiar de sexo. O sea, unas estupideces cuando hay tantas necesidades, no solamente aquí en Canadá, sino en todo el mundo. ¿Por qué
vez de gastar esa plata en eso, ¿por qué no la gastan en comida para los niños en África, para la gente que está aguantando hambre? ¿Por qué no buscan agua en donde no hay agua? ¿Por qué no hacen algo diferente? Porque no les conviene, porque son estúpidos, porque está la mente reprobada, son retrógradas. Hablamos en Romanos. En Romanos estábamos hablando en el primer capítulo donde dice que Dios los dejó a sus tontos razonamientos. Es que no hay otra manera de decirlo. Vea, hagan lo que quieran con esos tontos razonamientos. Y a eso nos hemos convertido nosotros. Entonces, ¿qué queremos que nosotros vivamos? Si estamos con esa, si estamos permitiendo que estas cosas lleguen a ser ley, inclusive nos están obligando inclusive a nosotros a que tengamos que aceptar esas leyes, porque ese es el mundo en que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nos da Dios? Nos da la tranquilidad, la esperanza de que Dios está en control, que Dios ha permitido esto para que no tengamos ningún pretexto después de decir, no, es que de pronto era algo bueno, que no nos va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot, que por mirar hacia atrás, y ese mirar hacia atrás no fue simplemente como a chismear qué fue lo que pasó, sino que ella de pronto estaba añorando el pasado que había dejado. Y cuando uno anhela ese pasado feo, desastroso que uno tuvo antes, pues uno lo que está haciendo es precisamente voltearse hacia atrás y eso lo convierte a uno en una estatua de sal. Eso es lo que nos pasa muchas veces por nosotros no volvernos a Dios, porque Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, nos está dando la oportunidad de anotarnos en el libro de la vida hoy. Así, hermanos, que por hoy hemos terminado nuestra lección. La invitación, la reiteramos, es mi esposo, es volvámonos al Señor, busquemos, miren, el Dios aún está en el trono, está esperándonos con los brazos abiertos, que nos volvamos a Él. Él anhela inscribirnos en ese libro de la vida. Entonces estás a un paso. A una oración. A una oración. A una decisión, y la decisión es nuestra. Él no obliga a nadie porque no quiere que seamos como robots, sino que podamos de corazón entregarle nuestra vida y ser personas que anhelan tener una relación con Él. Así que vamos a orar. Claro, amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona nuestras ofensas. Perdona todas las cosas tan horribles que hacemos cada día, Señor. Perdónanos porque a veces somos tan arrogantes, somos tan orgullosos que creemos que las obras, las pequeñas obras, los trapos de inmundicia que hacemos, creemos muchas veces que van a ser suficientes para ser salvos, Señor. Pero tú nos muestras y nos revelas, Padre Santo, de que nosotros estamos muy lejos de salvarnos, Dios. Que la única salvación es por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz sin ningún pecado, a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Y estás sentado en el trono, donde vas a juzgar, donde estás anotando a las personas que hacen ese paso de fe, Señor, para resguardarlos, para cuidarlos, para que sean parte de tu familia, Señor, para que seamos tus hijos. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibimos nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que nosotros hoy en día, Señor, te damos gracias por permitirnos ser parte de tu familia, Señor. Oramos por cada persona, Señor, que escucha estas lecciones, Señor, y que te pedimos de todo corazón que si no está inscrito en el libro de la vida, seas tú anotándole, que seas tú, Señor, tocando su corazón y que pueda doblar rodilla, arrepentirse, invitarte a ti, Señor. Y si hay alguna persona, Dios Todopoderoso, que nunca ha hecho esa oración y que nunca te ha invitado, Señor, que este sea el momento, Dios. Ayúdalo, bendícelo, Señor. Y si conocemos a alguien que de pronto no haya hecho esa decisión y queremos que de pronto pueda tomarla, pues que este video pueda ser reenviado a otras personas y que pueda ayudarle en ese proceso de la salvación por medio de Jesucristo. Yo te doy gracias por mi esposa, Señor. Te pido que me la bendigas, Señor, y que bendigas a todos los que están con nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bye.